que nos miran? Ahora tengo una pregunta. ¿Estás listo? ¿Realmente estás listo para saborear esta palabra? Bueno, quiero que te pongas de pie y que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer un poco. Entonces, los que quieran ir a agarrar agua, aunque no creo porque está lloviendo, vayan a agarrar agua. Los que no se puedan aguantar hasta que yo termine de predicar, vayan al baño para que no desenfoque al hermano que está poniendo atención. ¿Ok? Hechos, capítulo 8, versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diga conmigo, cabezón. Diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Pedrito, que estaba lleno de la unción, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Padre que estás en los cielos, yo sé que tú estás sentado en el trono, el Hijo a la diestra del Padre. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tú quites todo velo de los corazones endurecidos, que tú derrames sensibilidad en el corazón, disposición en los corazones, para que podamos aceptar tu palabra, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos poner por obra, Padre, tu palabra. En esta hora te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Son muchos versículos y el título que yo saqué para estos versículos es un problema cardíaco. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, ¿sabe por qué tenemos muchos problemas a veces? Por causa de lo que nosotros guardamos en nuestro corazón. Tenemos a veces muchos problemas que no son muchos físicos, sino que son por lo que nosotros guardamos en nuestro corazón. La Biblia nos narra a nosotros cuán importante es que nosotros cuidemos nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque de nuestro corazón proceden los pensamientos, proceden las acciones e incluso la manera que tú hablas. Solamente yo puedo oírte hablar y puedo saber qué tú tienes en tu corazón. No tanto porque yo conozca mucho, sino que cuando el Espíritu Santo, estás conectado con el Espíritu Santo, Él te revela cosas de la gente que ellos mismos no saben de ellos. Y creo que la Biblia es tan maravillosa, porque la Biblia nos describe en nuestro corazón, en Lucas 8:15, que nuestro corazón es como una tierra. Todo lo que nosotros retengamos en nuestro corazón, tarde o temprano va a dar luz en nuestro comportamiento.
Ahora, vamos a ver que Simón, este varón, no sabía que había un problema en su corazón. Que ese problema que tenía en su corazón no solamente le estaba afectando a él como persona, estaba afectando a toda una ciudad. Ahora, la pregunta de esta noche es: ¿cuál era ese problema cardíaco que Simón tenía? ¿Cuál era ese problema en el corazón que no se miraba, pero que el discípulo Pedro, ungido, sabía lo que había? La primera cosa que encontramos es el engaño, y lo encontramos en los primeros versículos que leían, y se lo voy a volver a leer para que usted no piense que lo estoy mintiendo o de dónde yo estoy sacando todo esto. El primer problema cardíaco de Simón era el engaño, que lo encontramos en el versículo 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había ¿qué? Engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Sabes qué es lo más triste de esto, de esta historia? Es que todos le ponían atención a este engañoso. Desde el más pequeño que lo oía hasta el más grande que lo oía, estaban captivados por lo que hacía. Él hacía magia y decían: wow, este es el gran poder de Dios. Simón, el engaño de Simón hizo que la gente creyera en algo que era falso. La gente de Samaria pensaba que había experimentado el poder de Dios, pero lamentablemente no era el poder de Dios. Simón usó en forma de artes mágicas el engaño para cautivar la atención de la gente. Y yo lo definí como el engaño que él estaba haciendo. Yo lo definí como trampa, como fraude, como mentira, como falsedad, como traición. Y yo no sé cuántos aquí han pasado por el engaño. Yo sé que es una pregunta bien difícil, porque aquella gente que ha pasado por el engaño, que su cónyuge les ha puesto los cuernos, que han caído en adulterio, es bien difícil de decir: yo fui engañada, a mí me pusieron los cuernos, porque eso da vergüenza. Y pues yo me relaciono mucho con el engaño, porque hace un mes y medio, los que no saben, mi esposo tiene un negocio, tiene 2 estudios en Long Beach, y pues él es un ingeniero de audio. Él graba, él hace música. Por los que quieran grabar un canto el 2024, les vamos a dar un discount, ¿ok? Aprovechen. Mi esposo me pregunta: ¿crees que está bien que nosotros compremos un micrófono? Y cuando mi esposo me hace estas preguntas, yo sé que no valen 10 pesos. Los que conocen las bocinas, los micrófonos, valen mucho. Y este micrófono, si lo comprábamos nuevo, costaba $3,500 más tax. Pero como somos latinos y nosotros queremos agarrar lo más barato, regateamos. Mi esposo buscó un micrófono, el mismo micrófono, lo estaban vendiendo por $2,200. Son $1,000 menos. Entonces me pregunta: ¿tú qué piensas? Y yo le digo, pues empezamos a platicar, vemos los beneficios, que nos traería más clientela, que nos pondría allí en la competencia con los otros estudios. Y pues al final decidimos que lo íbamos a agarrar. Ya mi esposo se reúne con el muchacho, lo mira y pues le da el dinero. Al poco tiempo, para ser exacta, un día después, mi esposo empieza a revisar el micrófono y pues claro, se fue al estudio, lo probó, a ver cómo se escuchaba, y se da cuenta que el micrófono no es original. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó en ese momento? Somos cristianos, pero la frustración, mire que hervía, una frustración, y que lo voy a agarrar del pelo y lo voy a encontrar y le voy a dar. Créame que pasaron esos pensamientos en nuestros corazones, pero en vez de verlo como una pérdida, decidimos verlo como un momento de aprendizaje. ¿Qué podíamos aprender de esto? ¿Qué tú puedes aprender del engaño? Y aunque se perdió el dinero, no pudimos hacer nada, no nos quedamos en eso de que, ay no nos quedamos lamentándonos de que, ay, se perdió mucho dinero, ¿qué vamos a hacer? No, dijimos, Dios va a proveer para otro, es fine. Pero yo dentro decía, no, 2,200. Pero mire cómo es Dios. Dios siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y este año mi esposa me hace la misma pregunta, y yo me le quedo viendo, riendo, y me le digo, sí, papi,
pero esta vez compra lo original. Y para gloria de Dios, hoy sí lo compró en la tienda. Y pues para los que quieran grabar, tenemos un microfonazo para que se oiga más bien que la Shakira y que todos esos artistas que andan ahí, ¿ok? Ahora, en algún momento dado de tu vida, tú vas a experimentar el engaño. Ya, te van a mentir, tu propia familia te va a tirar una trampa, te van a traicionar, van a hablar mentira en contra de ti, pero lo que va a contar es cómo tú reaccionas. ¿Cómo tú vas a reaccionar ante el engaño? Si tú le juraste amor eterno a tu esposo delante de un altar y él algún día te engaña, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Porque es muy difícil. Es muy difícil verle la cara a alguien que te engaña. Es muy difícil verle la cara a alguien que te dice amar. Pero lo que cuenta va a ser tu reacción. Cómo tú como cristiano, como te llamas tu hijo de Dios, cómo vas a reaccionar ante el engaño. Lamentablemente en nuestra sociedad hay gente que se la pasa engañando a otros. Hay gente que dedica su vida sin vergüenza, sin respeto. Dedica su vida estafando a la gente. No sé si ustedes han visto esas llamadas que le caen en sus teléfonos como Scam Likely. Tenga mucho cuidado, especialmente los que son avanzados de edad, que a veces dicen: oh, me preguntaron si tengo una casa. Creo que sí tengo una casa. Fíjate, vieja, que creo que sí, que esa es mi casa. Hay gente que va a estafarte en la sociedad en que vivimos. Ten mucho cuidado. Si tú no estás listo para contestar una llamada así que diga Scam Likely o no conoces ese número, no contestes tu teléfono. La gente de Samaria lamentablemente contestó la llamada del engaño por mucho tiempo, porque le prestó su atención a Simón el brujo. Fue engañada por muchos años, pensando que habían experimentado el poder de Dios, pensando que habían visto el poder de Dios, cuando no era el poder de Dios. Era el diablo que se movía por medio de Simón. La primera cosa, el primer problema de Simón era el engaño. La segunda es la hipocresía. Esto lo vemos en el versículo 13 al 18, que dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Nos vamos al versículo 18, que dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tras su conversión, tras el creer y bautizarse, Simón todavía tenía un plan escondido en su corazón. Él cumplió con todos los requisitos del evangelio. Él creyó, él se bautizó, mas sin embargo no tuvo un genuino arrepentimiento. Su arrepentimiento era falso, su conversión era falso. Imagínense si la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios. Imagínate. Y tiemblan a la voz de Dios. Una verdadera conversión genera cambios. Lo que decía Suseli, Dios ha transformado su vida y lo hemos podido ver. No porque ella diga: mira, ya soy cristiana. No, se le ve en su rostro la alegría, la paz. Pero es porque ella ha dejado que Dios haga ese cambio en su corazón. Muchas de las veces nosotros nos decimos llamar cristianos y decimos: yo creo en Dios, yo me he bautizado, yo hablo en lenguas, yo ministro, yo hago que los demonios tiemblen. Pero hay un plan más profundo en nuestro corazón. No vemos un cambio en la vida de Simón tras su conversión. Era un hipócrita. Él todavía estaba tratando de obtener las cosas de una manera equivocada. Estaba fingiendo, estaba actuando, y la gente no se podía dar cuenta. Pero vamos a ver que hay alguien que no lo podían engañar. Y yo sé que la hipocresía es un tema muy delicado en las iglesias, pero la hipocresía existe aún en las iglesias. Todos aquí nos llamamos cristianos, pero no todos somos cristianos. Todos cargamos una Biblia. Todos quizás hemos cargado nuestra Biblia bajo nuestro hombro, la hemos traído a la iglesia, pero ¿cuántos de nosotros realmente la leemos? ¿Cuánto de lo que tú lees practicas?
Es tan importante que yo puedo decir, yo he sido cristiano por 40 años, pero nunca me he puesto a escudriñar cuál es la voluntad de Dios. Y por cuanto no leemos la palabra de Dios, nos pasamos nuestra vida haciendo nuestra voluntad de nuestro modo y servimos a nuestra manera. Y levantamos las manos y decimos gloria a Dios, exaltado sea Dios, pero en nuestro corazón hay una hipocresía que solamente la mira Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el peligro de la hipocresía es que tarde o temprano sale a la luz. Mira cómo los fariseos y los escribas se la daban de muy, que se creían que porque eran los líderes y porque cargaban una corbata de $100 y un traje de Louis Vuitton, pensaban que podían darle cargas a la gente y que ellos no las tenían que cumplir. Mira en Mateo 23, capítulo 23, versículo 25. Esto está tremendo. Mateo 23, 25. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Seguimos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por fuera, Simón se dejaba ver como una persona que creía en Dios, como una persona que había tenido un genuino arrepentimiento, pero por dentro él tenía un problema en su corazón. Simón tenía un problema cardíaco y él no se había dado cuenta. Pero el versículo 21 llega Pedro, lleno del Espíritu Santo, y se lo da a conocer. Vamos al versículo 21 del capítulo 8, que dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo: tu corazón está torcido, está lleno de corrupción, eres deshonesto, tú no eres cabal. Simón podría engañar a la gente, pero él no podía engañar a Dios. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a alguien que está ungido. Pedro le seguía diciendo en el versículo 20, si nos vamos atrás. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este versículo en particular nos enseña que nuestro corazón produce pensamientos. De acuerdo a lo que nosotros tengamos aquí, es como nosotros vamos a pensar, es como nosotros vamos a actuar, es como nosotros nos vamos a comportar. Como el corazón de Simón no era recto delante de Dios, era deshonesto, era torcido, él producía pensamientos de corrupción. Lo que él se la pasaba pensando era: ¿cómo yo puedo traicionar a la gente? ¿Cómo yo puedo mentirle a la gente de otra manera? Ahora, quiero terminar con este último problema que Pedro le dice a Simón. Y Pedro le dice en el versículo 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Antes de convertirse, Simón tenía engaño. Cuando se convirtió, todavía había hipocresía. Su corazón estaba todavía torcido, estaba lleno de corrupción. Pero lo más triste es que Simón tenía amargura, pero no cualquier amargura. La palabra, Pedro le dice: tú has caído en hiel de amargura. Él había caído en una amargura tan venenosa que lo carcomía a él, pero que también él había también
La gente de Samaria también había experimentado la amargura porque él tenía amargura. ¿Por qué surge la amargura en nuestros corazones? Hay muchas razones por qué puede surgir la amargura en nuestro corazón. Hay mucha gente que no puede concebir, que no puede tener hijos y se amarga, se entristece, se culpa y se siente como la peor persona porque no puede concebir. Hay gente que a una corta edad ha perdido a sus padres y se llena de tristeza y se llena de rencor y dice esto no es justo. Hay gente que se amarga por la injusticia, por las injusticias, por la maldad de otros, porque la gente habla mal de ellos, se entristece tan fuerte y tan profundo por la humillación, por el rechazo que algún día experimentó en el pasado. Y lo más triste de esto es que Simón había también caído en una cárcel, en una prisión de maldad. Cuando Pablo le dice esto, él se está refiriendo a que porque él estaba en una prisión de maldad, él no podía tener la libertad de hacer lo que era correcto. Él todo lo que hacía lo hacía de mal modo. Y hay gente aquí que sirve de mal modo, con una actitud tan mala. Si tú eres un líder, si tú eres un servidor, tú tienes en tus manos aún una responsabilidad más tan grande que cualquier otro miembro, porque tú te pones en el ojo de la gente. ¿Por qué tú aceptas la carga? ¿Con qué corazón tú aceptas un puesto? ¿Con qué corazón tú sirves a la gente? Nuestra oración de todos los días debería de incluir lo que dice David. ¿Y quién más como David? Que no tenía un problema en su corazón. Que la Biblia lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién más que David que escribe el Salmo 51:10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? ¿Por qué es tan importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros cuidemos nuestro corazón? Porque lo que dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las palabras que David dice en Salmo 51:10 hubieran sido las palabras que Simón hubiera dicho cuando recibió el diagnóstico de su corazón. Había una solución para ese problema que él tenía. Pedro nomás le dice: arrepiéntete y ruega. Ahora, yo no soy una persona tan ungida como Pedro. Yo no soy una persona tan sabia como Pedro. Pero yo sé que aquí hay gente que tras los años de su vida ha acumulado tantas cosas en su corazón, y que quizás tú no te has dado cuenta de que hay un problema en tu corazón. Y Dios hoy nos extiende la oportunidad de que si nuestro corazón no es recto delante de Él, que podamos aceptarlo, que es lo más difícil, reconocerlos y arrepentirnos de todo corazón. Ahora yo quiero que tú te pongas de pie.